Bien, a continuación vamos a dar las orientaciones necesarias para desarrollar las actividades de la semana 20 correspondiente al área de matemática para el primer año de educación secundaria del programa Aprenda en Casa. Muy bien, la competencia nuevamente es gestión de datos e incertidumbre. Y las actividades, tenemos dos actividades para esta semana. Uno es elaboramos encuestas para recopilar datos sobre prácticas de hábitos de vida saludable, y la otra organizar datos sobre hábitos de vida saludable, ¿no?, en tablas de frecuencias para datos no agrupados. Es decir, la segunda actividad depende de la primera, ¿no? Muy bien, vamos a continuar. ¿Cuál es la situación? Prácticas de hábitos de vida saludable. Bueno, en medio de esta pandemia pues es necesario tenerlo en cuenta, estas actividades, ¿no? Bien, dice la situación que con frecuencia se nos recomienda tener una vida saludable, pero muchos de nosotros desconocemos el significado real de ello. Algunas personas pueden entender que tener una vida saludable es únicamente hacer dieta o bajar de peso, pero en realidad llevar una vida saludable implica desarrollar la práctica habitual de actividad física, acompañada de una alimentación balanceada, hidratarnos para eliminar todas las toxinas que cada día se acumulan en nuestro cuerpo, mantener un peso equilibrado, ¿no?, regular nuestras emociones y el estrés. Desarrollar prácticas de vida saludable nos ayudará a ser felices, a ser más felices y positivos. Nos permite tener en equilibrio físico, mental y emocional. Muy bien. Y la pregunta dice, ¿no?, ¿cómo saber si nuestros familiares, amigos o vecinos realizan prácticas de hábitos de vida saludable? A partir de ello tenemos un reto que desarrollar, pero básicamente es elaborar una encuesta, ¿no? A partir de esta situación resolverás el reto y tenemos varias actividades. Son 4 actividades. De ellas la primera va a ser esta, ¿no? Elaborar una encuesta para recopilar datos sobre prácticas de vida, prácticas de hábitos de vida saludable. Ejecutamos las actividades y acá tenemos la primera actividad que tenemos que desarrollar. Dice: recuerdo algunos conceptos básicos trabajados en la semana pasada a partir del siguiente crucigrama. Muy bien. La primera, por ejemplo, dice técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de la población mediante un cuestionario. ¿Cómo se llama esa técnica de orientación? Y es horizontal número 1. Se supone que aquí un horizontal, aquí tiene que ir el concepto, ¿no? O sea, la palabra que hace referencia a este concepto, ¿no? Y al parecer pues es encuesta, ¿no? Encuesta debería entrar aquí. ¿Por qué? Porque encuesta efectivamente es una técnica de investigación que busca obtener información de una muestra de una población mediante un cuestionario, ¿no? Mediante un cuestionario, ¿no? La técnica, la encuesta, ¿no? El instrumento, el cuestionario. Muy bien, ejecutamos las actividades. Así es, esta es la forma de completar esta primera actividad. Vamos a pasar a la siguiente. Dice, ejecutamos las actividades. Recuerdo sobre los tipos de variables, ¿no? En un estudio se recolectaron los datos relativos a las variables siguientes, ¿no? Aquí tenemos, mira, las cualitativas nominales de color verde, las ordinales anaranjado, cuantitativa discreta amarillo y cuantitativa continua de color azul. Esos son los colores con los que tenemos que pintar estas variables, ¿no?, en correspondencia a cada uno, a qué tipo de variable corresponde, ¿no? Por ejemplo, estatura. Estatura, primero debemos dar cuenta si es cualitativa o es cuantitativa. Bueno, es cuantitativa, ¿no es cierto? Ahora, de cuantitativa, ¿qué será? ¿Continua o discreta? Si es continua voy a pintar de color azul, si es discreta voy a pintar de color amarillo, ¿no? De esta forma tengo que desarrollar estas actividades. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente. Dice, ejecutamos las actividades. Ya esto para elaborar una encuesta, ¿no?, para recopilar los datos sobre las prácticas de hábitos de la vida saludable. Entonces, tenemos que hacer? Primero un planteamiento del objetivo de la encuesta, ¿no? Y ejemplo también sale aquí, dice qué datos se desea recoger. La encuesta sobre hábitos de vida saludable es lo que se desea estudiar, ¿no? Y para ello, tenemos un ejemplo, ¿no? ¿Para qué vamos a recoger la información? A ver, ¿por qué tenemos que recoger esta información que necesitamos? ¿Para qué lo necesitamos? También tenemos que definir la población y muestra, ¿no? Se desea definir la población y la muestra, las cuales deben precisarse de acuerdo a las variables que se quieren medir, ¿no?
¿Y quién proveerá la información que se necesita? Obviamente son los encuestados, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, la población, la muestra y todo ello. Pero de ello habíamos trabajado en una clase anterior lo siguiente, ¿no? Los tipos de muestreo. Aleatorio simple, estratificado, sistemático y conglomerado, ¿no? Habíamos hecho con algunos ejemplos. Y ahora toca analizar algo más, ¿no? También cuándo es un tipo de muestreo por conveniencia, ¿no? Cuándo es por cuotas, cuándo es intencional, ¿ves? Los tipos de muestreo que también es necesario conocer. Además tenemos aquí, ya para listar nuestra encuesta, cómo lo vamos a hacer, tener en claro, por ejemplo, ¿no? En el muestreo, cómo lo vamos a trabajar y establecer el método de medición o recojo de información, ¿no? Implica decidir cómo se aplicará el instrumento de medición, ¿no? Para ello, se puede realizar mediante una entrevista, entrevistas personales, telefónicas, enviar cuestionarios por correo, Facebook, observación directa u otro medio. Ejemplo, ¿no? En este caso el instrumento que se empleará viene a ser un cuestionario. Claro, ya tenemos entonces el instrumento. Ya, ahora muy bien, diseñar el instrumento de medición también implica, ¿no? Tener en cuenta qué tipos de preguntas voy a desarrollar. Pueden ser abiertas o pueden ser cerradas, ¿no? Y en cerradas, por ejemplo, tenemos dicotómicas cuando solamente son dos opciones, por ejemplo, sí o no, ¿no? Tricotómicas, tres opciones, ¿no? O múltiples opciones también, ¿no? Pero en abiertas, pues son de opinión personal. Esas son las preguntas, o sea, lo que debo tener bien en claro acerca de qué tipo de preguntas voy a elaborar en el cuestionario para proceder a encuestar a las personas, a la muestra, ¿no? Entonces, y aquí ustedes tienen que colocar algunos ejemplos de preguntas abiertas y otros de preguntas cerradas. ¿Qué más necesitamos para desarrollar las actividades de semana? Aquí ya se están diseñando algunas preguntas, por ejemplo, mira, la primera pregunta dice, ¿no? ¿Te preocupas por llevar hábitos de vida saludable? Algunos dirán sí, otros dirán a veces o lo intento, otros dirán no. Entonces, en este caso ya es de tres opciones, ¿no? Tricotómica. Y aquí hay una dicotómica, mira. ¿Mantiene un horario regular de comidas? ¿Sí o no? ¿Eh? Aquí hay una de múltiples opciones. ¿Cuántos vasos de agua bebes al día? Algunos dirán 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Finalmente la cuarta pregunta es cerrada, dice, ¿no? Dice, es cerrada de opción múltiple que busca recoger sobre la cantidad de veces que se hace actividad física durante la semana. ¿Cuántas veces a la semana dedicas para realizar una actividad física? Cero, pues imagínate, es nada, ¿no? O sea, simplemente no haces actividad física durante la semana. Puede ser una, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, ¿no? Y luego tenemos que estas preguntas que acabamos de diseñar las vamos a elaborar en un cuestionario. Esta es la ficha que tenemos que aplicar entonces a las personas que vamos a encuestar a la muestra, ¿no es cierto? Muy bien, ahí tenemos el reto del día, ¿no? Porque esta actividad corresponde al día 3 y en observación les he puesto lo siguiente. Este reto está desarrollado a continuación, ¿ya? O sea, este trabajo ya está desarrollado a continuación, la encuesta a 30 personas. Por lo que debes continuar leyendo y desarrollando las actividades que se te indiquen, ¿no? Muy bien, ya esto corresponde al día 4, ahí tenemos la actividad y el desafío. Es momento de continuar con tus aprendizajes. Te invitamos a desarrollar la actividad. Organizamos datos sobre hábitos de vida saludable en tablas de frecuencia para datos no agrupados. ¿Ves? Ya está. A partir de esta situación, realiza tu reto. Dice, no olvides registrar tus respuestas en tu cuaderno cuadriculado. Saben cómo estamos trabajando, es la forma de trabajar para nosotros y así vamos a continuar. Organizo los datos en tablas de frecuencias. Recordemos que la primera pregunta decía, ¿no? ¿Te preocupas por llevar hábitos de vida saludable? Sí, lo intento. No, ¿no es cierto? Entonces se supone que luego de procesar la ficha de respuestas vamos a obtener los resultados, ¿no? Y en los resultados acá tenemos, miren, valores de las variables. Sí, son 5, 6, 7 personas en conteo, ¿no? Lo intento, tenemos 10 personas. ¿Eh? Esos son los datos que van aquí en la frecuencia absoluta, ¿no? 7, 10. Y en no, ¿cuánto tenemos? Tenemos 11, 12, 13 personas, ¿no?
Y fíjense que acá 13 más 10 más 7 tenemos los 30 encuestados en total. ¿Ve? Y así vamos avanzando. A partir de ello tenemos que construir nosotros completar esta tablita con la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual. Ya ese es el trabajito que tienen que resolver ustedes. Vamos a una segunda pregunta. Dice, ¿mantienes un horario regular en tus comidas? ¿Sí o no? Sí, ¿cuántos han contestado? No, ¿cuántos han contestado? De acuerdo a eso completamos esta tablita. Luego ya sabemos que el total es 30. Además, de estos desprendemos pues la frecuencia relativa y la relativa porcentual, ¿no? Del mismo modo pasamos a la siguiente pregunta. Dice, ¿cuántos vasos de agua bebes al día? Y pues acá ya está, ya la encuesta está ya contabilizada, ¿no? Y de acuerdo a eso tenemos que llenar esta tabla de frecuencias también. Y acá tenemos, por ejemplo, en la primera tenemos 3, ¿no? Y así vamos llenando, ¿ves? Completamos toda esta tablita, ¿no? Y esas son las actividades que tenemos que resolver durante esta semana. Hasta ahí tenemos que completar. Dice, estas son las actividades que desarrollaste. Debes tenerlo registrado en tu cuaderno cuadriculado, ya que te servirá de insumo para resolver las actividades de la siguiente semana. Muy bien, hasta aquí las orientaciones para desarrollar las actividades de esta presente semana.